Para quienes lleváis un tiempo siguiendo mi trabajo, seguramente ya conoceréis cuáles son las áreas de mi interés y los temas que analizo en el blog y en este canal de YouTube. Pero para quienes acabáis de llegar, pues os cuento un poco. Estudio ciencias sociales y me crié en un barrio estigmatizado. Un barrio que desde hace varias décadas arrastra la etiqueta de conflictivo. Seguramente no por casualidad y probablemente no todo se deba a los prejuicios. Estamos en San Cosme, en los pisos blancos, donde el gran porcentaje de la gente son de etnia gitana. Se trata de un barrio caracterizado por la exclusión social de su ciudadanía, por las altísimas tasas de paro, por inestabilidad laboral y por las tremendas bolsas de pobreza, por la desescolarización temprana, que no es lo mismo que el abandono escolar, por la economía sumergida, por el tráfico de drogas, por la delincuencia, especialmente en la zona de las 801, donde yo nací y donde pasé los primeros años de mi vida. Todo esto es un caldo de cultivo ideal para los prejuicios, la estigmatización y con todo ello la discriminación. Me da un poco de vergüenza comparar mi situación con las de mis compañeras de etnia gitana, porque la discriminación a la que yo me he enfrentado, episodios de bullying aparte, de los que si acaso ya hablaremos en otro vídeo, la discriminación a la que me he enfrentado yo pues va poco más allá del hecho de que durante mis años de colegio y de instituto ninguna compañera de clase quisiera venir a estudiar a mi casa. Siempre era yo la que tenía que ir a casa de mis compañeras porque les daba miedo venir a mi barrio. A mis compañeras de clase les daba miedo venir a San Cosme durante los años 80 y 90, así que era siempre yo la que iba a sus casas a estudiar. No podemos obviar que San Cosme es un barrio en el que hemos tenido graves problemas de convivencia, y de hecho aún los tiene en algunos puntos. Problemas que, al menos yo personalmente, me niego a ocultar debajo de la alfombra de las acusaciones de racismo. Pero también hay que reconocer que es un barrio que se ha caracterizado por las largas jornadas de lucha vecinal para transformar y cambiar todo esto. La dejadez de las administraciones públicas es un factor que yo considero clave. No hay que olvidar que hubo una época en la que los autobuses municipales, por ejemplo, ni siquiera llegaban al barrio. Para conseguir que el 65 alargara el recorrido de la línea y llegara hasta el barrio de San Cosme, hubo que hacer muchísima presión y cortar la carretera de acceso al aeropuerto. Estamos hablando de un barrio en el que no había servicios públicos, en el que había un grave problema de urbanismo, de construcción, de chabolismo. Hablamos de un barrio en el que las cloacas se inundaban cuando caían 4 gotas, en el que las ratas campaban a sus anchas por la calle, en el que los vecinos criaban gallinas. Un barrio que no tenía colegios, que no tenía institutos, que no tenía ambulatorio. Pero ¿sabéis lo que sí que tenía? Una casa cuartel de la Guardia Civil. Muy útil. Estaba a 2 calles de donde yo pasé los primeros años de mi infancia. Un cuartel que, por cierto, asaltaron y les desvalijaron el armero. Y bueno, a día de hoy creo que todavía no se han recuperado todas las armas que les robaron. San Cosme, durante los años 80 y 90, antes de que se construyeran los juzgados y se completara la remodelación del barrio, hay que decirlo, era un barrio de barracas. Sobre todo tenía una zona que tenía un problema urbanístico tremendo. Y fue durante muchos años ese problema urbanístico el protagonista de las reivindicaciones vecinales. Yo, por ejemplo, me acordaré siempre de cuando era pequeña y las cabalgatas de reyes del barrio llevaban unas pancartas que eran sábanas pintadas con spray y las frases reformas no, pisos nuevos sí. Yo esto lo he visto en el barrio cuando se hacían las cabalgatas de Reyes y colgando de las ventanas de todos los edificios del barrio. Reformas no, pisos nuevos sí. ¿Por qué? Porque eran auténticas chabolas y reformarlas, hacerlas habitables, suponían una mayor inversión que tirar todo el barrio abajo y construirlo de nuevo, evitando todos estos problemas de chabolismo que existían en la época. Es indudable que los orígenes nos marcan a todos, y a mí en particular, pues estos orígenes me despiertan la curiosidad sociológica por haber convivido junto a una comunidad como la gitana, que por un lado es objeto de múltiples prejuicios y discriminaciones, y por otro lado resulta tan distante de mi propia realidad social y familiar, pese a que hemos vivido prácticamente puerta con puerta. En su momento ya publiqué un trabajo universitario sobre el papel de la educación en la movilidad social para las mujeres de etnia gitana, que podéis encontrar en la descripción. Las mujeres de etnia gitana tienen una tasa de abandono escolar altísima al llegar a la secundaria, y esto está derivado de la cultura de la virginidad y de la sobreprotección de las familias. De entre el alumnado gitano que llega a primero de la ESO, recuerdo, enseñanza secundaria obligatoria, en torno al 80% abandona antes de finalizar el primer curso.
Los mayores índices de abandonos es cierto que se dan entre los chicos, pero porque las chicas directamente ni siquiera llegan a cursar esa etapa que es obligatoria en España. Y esto se debe a la presión familiar, al miedo a que las chicas de etnia gitana interactúen con chicos payos y puedan ser sujeto de agresiones, que puedan sufrir acoso sexual, que puedan sufrir algún tipo de, además de la discriminación de la que ya son objeto, que puedan sufrir algún tipo de acoso de tipo sexual por parte de los chicos payos, o incluso algún tipo de acercamiento con carácter romántico. Esto es algo de lo que las familias de etnia gitana huyen mucho y tratan de proteger a sus hijas de una manera casi visceral. Sin embargo, entre las chicas que logran superar la oposición de la familia para que empiecen el instituto, logran muchos mejores resultados que sus compañeros masculinos. Por eso este es uno de los aspectos que a mí más curiosidad sociológica me despierta, porque relaciona aspectos como la identidad, la comunidad y los roles de género. Hay una socióloga que se llama María Esther López, que es doctora en sociología por la Universidad de Zaragoza, y ella ha acuñado un concepto que denomina apayamiento. ¿En qué consiste? Pues el apayamiento es la mayor carga para las gitanas por la culpabilidad, por la sensación de que ya no parecen gitanas, de que no se comportan de acuerdo a unos roles y unos estereotipos que la familia espera de ellas. No solo la familia, sino toda la comunidad gitana espera de ellas. Se comportan de otra manera. Aprueban en el colegio, terminan la educación secundaria, incluso llegan a la universidad. Esto conlleva para ellas el estigma del apayamiento y, por lo tanto, una presión social brutal intracomunitaria. Es decir, además del racismo al que tienen que enfrentarse fuera de su comunidad por el hecho de ser gitanas y todos los prejuicios que eso lleva asociado, intracomunitariamente también tienen que enfrentarse a la presión social interna ante el estigma del apayamiento, de no parecer gitana, te comportas como una paya. Y en este apayamiento, uno de los mayores miedos que tienen los padres consiste en que las niñas se echen un novio payo y a ellas se les transmite el temor a que ningún gitano las pida. Es un poco la idea de ningún hombre te va a querer, que se nos transmite de hecho a todas las mujeres, que es ese chantaje emocional para que encajemos en el canon, en las expectativas, que en lo que se espera de nosotras, de esa amenaza velada de ningún hombre te va a querer, que se nos transmite a todas, que también habría que reflexionar sobre si que un hombre me quiera es algo a lo que yo aspiro en la vida, pero bueno, dejando eso al margen, a ellas lo que se les transmite es ese mismo temor, pues el temor a que ningún gitano las pida en matrimonio. En cuanto a mi barrio, yo creo que una de las estrategias no confesadas, al menos formalmente, del proceso de remodelación total del barrio, y que en mi opinión ha sido parte de su éxito, consiste en deshacer los guetos, es decir, distribuir a la población gitana procedente de las infraviviendas que han sido demolidas, evitando la concentración en zonas muy concretas de los edificios nuevos. Durante todo el proceso de remodelación lo que se ha hecho ha sido distribuir a la población gitana que procedía de esas infraviviendas demolidas en distintas zonas, evitar la concentración. Y esto yo creo que ha facilitado así su integración social. Seguramente también habrá tenido su impacto negativo en el colectivo gitano, intuyo, no lo sé seguro porque no tengo estudios al respecto, pero intuyo que habrá tenido consecuencias en forma de desarraigo. Y de hecho podríamos analizarlo porque hay una zona del barrio en concreto, la que está entre los Mossos d'Esquadra, la DAM, el ambulatorio y la Fundación Catalana del Esplai. Esa zona es una zona afectada por la última fase de las remodelaciones y es la única que continúa todavía teniendo una parte muy importante de gueto. Además es una zona que está en un proceso muy rápido de degradación, pese a que los edificios también son nuevos. De hecho es la última parte que se ha remodelado de todo el barrio. Está en una fase de degradación muy rápida que contrasta con el resto del barrio, con edificios que se hicieron pues 10, 15 años antes y que desde luego no se encuentran en esa fase de abandono que transmite esa zona del barrio. ¿Qué es lo que ha ocurrido allí? ¿Por qué en esa zona en concreto ha vivido un proceso tan distinto del resto de fases remodeladas del barrio? ¿Qué es lo que ha pasado? Y bueno, toda esta larga introducción es para explicar que en unas semanas voy a tener el placer de colaborar con un canal de YouTube que se llama BCN a pie de calle, donde los autores de este canal pues se dedican a visitar barrios estigmatizados de toda la provincia de Barcelona. Por lo que sé, tienen intención de ampliar ampliar el espectro de barrios que quieren visitar, pero entre el confinamiento municipal, el COVID y demás, pues bueno, de momento todavía no ha sido posible, pero su intención es ampliarlo y visitar más barrios de toda España. De momento se centran en Barcelona y se dedican a visitar barrios que tienen mala imagen, barrios estigmatizados, y dar una visión alternativa a la que suelen mostrar los medios de comunicación.
Esto a mí personalmente pues me parece una iniciativa muy loable, aunque en ocasiones me genere cierta frustración porque se quedan en un mensaje muy superficial, en mensajes del tipo: en todos los barrios pasan cosas, en todos los sitios hay gente buena y hay gente mala, hay que mirar individualmente cada caso. Hay barrios, sí, hay barrios hostiles, hay barrios, pero como en todos lados. Pero también hay buena gente, la mayoría de gente tiene un fondo bueno, o sea, como en todos los barrios obviamente hay ciertas cosas. Sí, se vive bien, hay problemas como en todos los barrios. A tal punto de decir que son gente tal, pues gente tal hay en todos lados. Bueno, a mí me parece que este tipo de frases pues no aportan nada, que no sirven para la transformación social y que además pues suponen un freno, un lastre, porque si en todos los barrios pasan cosas malas, pues entonces eso significa que en este barrio en concreto no tiene una problemática específica, entonces no hace falta que llevemos a cabo ningún tipo de transformación en estos barrios marginalizados, porque aquí no pasa nada, ¿no? En todos los barrios pasan cosas, pues ¿por qué tenemos que intervenir especialmente aquí? Si reducimos el análisis a que en todos los barrios hay gente buena y hay gente mala, pues entonces no hace falta intervenir en las bolsas de pobreza, de marginación, de exclusión social, ¿no? Porque en todos los barrios hay gente buena y hay gente mala. Tú, por ejemplo, ¿qué problemas reales le ves al barrio? El problema que aquí se rompe una farola y te tardan 7 días en venirte a mirarla y ya la arreglaremos. No, fuera en el centro se rompe la farola y en 5 minutos tiene otra. En el centro ya la tienen, al día siguiente ya la han arreglado. Vosotros sois agentes cívicas. Sí. ¿Y a qué os dedicáis aquí en el barrio? Normalmente lo más importante es pues intentar que la gente respete las normativas del COVID, que lleve la mascarilla, intentar que mantengan la distancia de seguridad si no son la misma burbuja. Muy útil. Justo lo que necesita un barrio marginado, caracterizado por la pobreza, el paro y la delincuencia, es que controléis que la gente lleva puesta la mascarilla y respeta la distancia social. A mí me han dicho que, por ejemplo, en este barrio, cuando se rompe una farola, tarda mucho en venir a repararla. Mentira. Bueno, ¿Qué tiene eso de...? no es de este barrio, depende de... Porque piensa que en todos los barrios se hacen... Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de todos los distritos, se van cada día enviando cientos de mensajes. Un ejemplo de la frustración que me genera el contenido de este canal, aunque me encante, es el vídeo que publicaron hace unas semanas en el barrio de Campuchané, en Sabadell. Entrevistaron a un chaval marroquí que a mí me pareció un figura. Y de hecho, si estás viendo este vídeo, me encantaría poder entrevistarte, me encantaría poder tener una charla contigo y que me cuentes mucho más y que podamos profundizar más allá de lo que se vio en aquel vídeo, porque me parece que tiene un discurso muy potente y una capacidad de análisis brutal. Pero en aquel vídeo eché en falta profundizar un poco más precisamente en el discurso de este chico. Chapachanga. Pero ¿qué pasa? Que antes, pues, si venían los marroquíes, pues jugábamos los marroquíes. Si venían los gitanos, pues jugaban los gitanos. Ya, ves tú. Muy pocas veces los veía, sí o normal, nunca hemos jugado uno contra el otro. Esto es España también, esto no es el Bronx, no es Brooklyn, no es... Lo cierto es que desconozco su nombre, pero me encantaría poder contactar con él y si alguien le conoce, por favor, que le pase mi contacto. Este chico no habla de barrios conflictivos, que es la etiqueta que se suele utilizar en todos los medios de comunicación para definir este tipo de barrios. Él habla de barrios hostiles. Hace 10 años atrás, 15, quizás sí que era más hostil, no tanto como lo pinta, entonces se le ha quedado la etiqueta esa de hostil. O sea, ahora han pasado el tiempo, está más tranquilo, los chavales han crecido, cada uno, ahora está mucha gente currante ahora. Por eso le ha quedado la etiqueta esa de hostil. Por eso mucha gente lo prejuzga antes de venir o tú eres de Campuchané, seguro que tal, seguro que no sé qué. A ver. Y me parece muy interesante el matiz porque la conflictividad tiene un carácter peyorativo, que levanta una barrera frente al otro, vosotros, nosotros. Al de fuera del barrio se le expulsa, no se le permite entrar. La conflictividad es agresiva, mientras que por otro lado la hostilidad es reactiva, es una barrera de defensa, me estoy defendiendo contra algo, soy hostil contra algo que me está agrediendo. Entonces pone el foco en otro lugar. Podríamos decir que la conflictividad es agresiva, mientras que la hostilidad es reactiva, es defensiva. Y esto me parece muy interesante, me parece un matiz muy interesante por dónde pone el foco y dónde sitúa la responsabilidad de ese conflicto social. Además, este chico contextualiza la violencia, la conflictividad social, incluso la delincuencia que se vive en determinados barrios, en un determinado contexto social. Habla de que se podría justificar, cosa que podríamos debatir profundamente, pero lo que a mí me parece muy interesante es la explicación que aporta. Quiero decir que hay cosas justificables de esos comportamientos que ves en ciertos jóvenes, se pueden justificar, porque hay mucha frustración en estos barrios. Una vez se hizo aquí en el llano y vino gente de centro, tal,
Claro, ¿qué pasa? Nosotros íbamos aquí a jugar con unas zapatillas reventadas, no sé qué. El otro con la equipación reventada. Y claro, veías tú luego los chavales con las zapatillas nuevas, no sé qué, peinados. De la frustración esa, al menos por mi parte, mis colegas, yo no sé la otra gente, pero por mis colegas en mi entorno, te da mucha frustración. ¿Pero por qué se genera esa frustración? Yo creo más que nada por lo que te he dicho, por el desgaste un poco, a lo mejor de que ves el barrio de una manera que sales de aquí y dices, pues los edificios allí están más nuevos que aquí, no sé qué, ¿por qué? Si soy de Sabadell también, ¿sabes? Él habla de la frustración que genera constatar el racismo, la discriminación, la desigualdad social, esa rabia que sienten al ser conscientes de la pobreza en la que viven y la marginación social, la rabia al ser conscientes de que han sido abandonados. ¿No sentiríamos todos esa misma rabia y esa misma frustración al compararnos y comprobar que nosotros vivimos en una situación de pobreza, de marginación, de la que no tenemos la menor culpa y el de enfrente, en cambio, lo tiene absolutamente todo, mientras que a nosotros nos falta tanto? Y yo iba por ahí y veía uno con la bici, el otro con no sé qué, el otro con el iPad. Y es la frustración esa de que dices, ¿por qué ese chaval tiene y yo no tengo? La frustración, la rabia, la violencia son respuestas individuales, pero lo son frente a un determinado contexto social. Y ese contexto social es el que se omite sistemáticamente en una forma de culpabilización del pobre. A los chavales de a pie de calle, pues obviamente no les pido que se metan en el IDESCAT y se pongan a recitar y a analizar estadísticas por barrios. Pero una simple búsqueda en Idealista pues ya te da una idea aproximada del número de viviendas que hay a la venta en Campuchané, donde estuvieron no hace mucho, y a qué precio la gente que tiene viviendas en Campuchané a la venta están dispuestos a vender su propiedad porque quieren marcharse del barrio. Frente a, por ejemplo, el barrio de al lado, que es Torrent del Capellà, que está a unas calles de distancia, pero separado por la carretera que lleva de Sabadell a Castellar. Vamos a ir a idealista.com. Encinar, paga la promo. Vamos a buscar Campuchané. A ver, ¿a qué precios se venden los pisos de la gente que quiere marcharse del barrio? Y los vamos a comparar con los precios de la vivienda de la zona. ¿Vale? Vamos a ir a Campuchané. 88 viviendas en venta. Vamos a ver a qué precio están. Las vamos a ordenar por los más baratos. 54.000 euros, 56, 64, 65. Vemos viviendas por menos de 70.000 euros. Encontramos unas cuantas. Vamos a ver ahora en un barrio de la zona que esté alrededor. Por ejemplo, en Torrent del Capellà. 13 viviendas en venta. Vamos a ver a qué precio están. Como veis, está justo al lado de Campuchané. Vamos a ver. Hacemos lo mismo. Los ordenamos por los más baratos y solo hay un piso de menos de 70.000 euros. Vaya. ¿Y esto por qué pasará? ¿Cuál será el motivo? Vamos a ver otro barrio. Por ejemplo, en Canuriac. Canuriac está al lado de Plaza España. Vamos a ordenarlos por los más baratos. Aquí tenemos 179. En Campuchané teníamos 88. En Canuriac hay 179. Vamos a ordenarlos por los más baratos. Bueno, de entrada ya tenemos aquí el primer piso de 42.000, 49. Vemos que también hay pisos de menos de 70.000 euros, pero de 179, ojo, hay 1, 2, 3, 4. Ya está. 4 pisos de menos de 70.000 euros. ¿Por qué será esto? Si en Campuchané había muchísimos más. Toda la primera página prácticamente eran pisos de menos de 70.000 euros. ¿Por qué será? Si están al lado, si son barrios que están uno al lado del otro. Vamos a intentarlo en el centro, a ver qué tal. Vamos a ordenar por los más baratos y ya vemos que empiezan a partir de 90.000 euros. 30.000 euros más. Una tercera parte más caros que en Campuchané. ¿Por qué pasará esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay esta diferencia tan brutal de un sitio a otro? Pues esto echo de menos, profundizar un poquito más. Yo humildemente tengo una hipótesis, y es que en uno de esos barrios, que el que tiene los precios de la vivienda tan bajos, es porque la gente quiere huir de esos barrios que resultan hostiles para los de fuera, pero en ocasiones también hacia los de dentro, hacia quienes no comparten esa visión y ese modo de ver el mundo. Lo que me gustaría es analizar ¿qué lleva a que haya gente que quiera huir de determinados barrios? ¿Y cómo se puede corregir eso desde las instituciones públicas, desde la administración, para que haya barrios que puedan ser lugares habitables en los que poder vivir y no de los que la gente desee huir, desee escapar? ¿De dónde viene esa rabia, esa frustración, esa conflictividad social, esa hostilidad? ¿Y cómo podemos trabajar para reducirlas? Mi hipótesis es que estos conceptos en realidad son las consecuencias, pero las causas hay que buscarlas en la pobreza, en la desigualdad, en la exclusión social, en la precariedad, en la marginación, en la discriminación.
Solo trabajando sobre las causas podremos ver resultados sobre las consecuencias. Y por eso dentro de unas semanas colaboraré con los compañeros de BCN a pie de calle para hacer un documental que profundice un poquito más, que vaya un poquito más allá, que profundice en las causas, que aporte un análisis un poquito más completo, al menos del barrio que yo conozco, que es San Cosme. Os dejo el enlace de su canal en la descripción y en unas semanas lo vemos.